Bienvenido a la hora del terror, el espacio donde cada historia oscura cobra vida. Si te apasionan los relatos que erizan la piel y te hacen mirar detrás de ti, suscríbete y activa la campanita, porque cada noche puede volverse tu peor pesadilla. Viaje a lo desconocido, el encuentro sobrenatural en la carretera. Me llamo Julián Tobar. Tengo 52 años y llevo más de 3 décadas recorriendo las venas de este país sobre ruedas. Si algo he aprendido en el camino, es que la carretera no perdona y tampoco olvida. He escuchado historias, camioneros que ven mujeres vestidas de blanco en medio del desierto, trailers que se estrellan siguiendo luces que no existen, o gasolineras donde el tiempo se detiene. Yo siempre me reía. Pensaba que eran cuentos para no dormirse al volante. Hasta que me pasó a mí. Fue en octubre del año pasado. Me tocó transportar un cargamento de materiales médicos desde la Ciudad de México hasta La Paz. Nada fuera de lo común. Camillas, sillas de ruedas, cajas con sueros y equipo quirúrgico. Salí un jueves por la mañana. A la altura de Querétaro todo iba bien. El problema empezó cuando crucé Navojoa. El GPS marcó una ruta alternativa para evitar un bloqueo en la autopista. Era un tramo viejo, de 2 carriles, lleno de curvas y con señal casi nula. Me lo pensé, pero confié en la tecnología. Error. Ya era de noche cuando vi el primer auto abandonado. Una carcacha oxidada al borde del camino, con las puertas abiertas. No me detuve. Luego vi otro, y otro, todos con las luces interiores encendidas, pero ni un alma cerca. El aire dentro de la cabina empezó a volverse denso, como si algo invisible se me sentara encima del pecho. Apagué la música, me froté los ojos, pensé que estaba cansado. Fue entonces cuando vi algo en medio de la carretera. Era una figura parada, inmóvil. No se movía ni con el aire. Pensé que era un árbol seco o un poste de esos antiguos. Pero al acercarme, vi que era una mujer vestida de enfermera, con el uniforme completamente blanco y la cara cubierta por una mascarilla manchada de sangre seca. Pisé el freno con cuidado. No quería atropellarla, pero tampoco me iba a bajar. En la carretera, uno aprende que lo más peligroso no siempre es lo que parece. Bajé la velocidad y pasé a su lado. No se movió ni un centímetro, ni volteó. Pero cuando el tráiler ya la había dejado atrás, la vi en el espejo. Seguía ahí. Y entonces levantó la mano, no para pedir ayuda. Number solo levantó el brazo y apuntó hacia el monte. Y justo en ese momento, se apagaron las luces del tablero. Todo. El estéreo, el aire, hasta las luces interiores. Como si el tráiler mismo hubiera muerto por un segundo. Me sudaban las manos, me temblaban los dedos. Pero seguí manejando. Unos 5 kilómetros después, volvió la energía. Como si nada hubiera pasado. Me repetía que era el cansancio, el estrés, la mala ruta. Me obligué a seguir hasta encontrar una parada. A eso de las 2 de la mañana, di con una pensión para tráileres en medio de la nada. Una construcción vieja, con baños al fondo y unas lámparas colgando de cables pelados. Apagué el motor. Cerré bien la cabina. Me metí al camarote. Pero no pude dormir. Algo en el aire. Estaba mal. Era como si el silencio tuviera peso. Como si cada minuto que pasaba, alguien o algo se acercara más. Y entonces escuché el golpe. Uno solo, en la parte trasera de la caja. 3 segundos después, otro, más fuerte. Como si alguien estuviera golpeando con los nudillos desde dentro. Me levanté, tomé la linterna, bajé del tráiler, rodeé todo el vehículo, paso por paso. Todo parecía normal, hasta que llegué a la parte trasera. El candado estaba intacto, pero justo debajo, en la lámina, había algo escrito con lo que parecía sangre.
Una palabra, solo una. Ayuda. Me paralicé. El corazón me retumbaba en el cuello. Pensé que alguien se había colado. Tal vez un migrante o un loco, y que estaba atrapado entre las cajas. Tomé aire. Metí la llave en el candado. Giré la llave con manos temblorosas. El candado cayó con un clic seco, y las puertas metálicas se abrieron con un chillido oxidado que se me clavó en los dientes. Iluminé el interior con la linterna. Todo parecía estar en orden. Las camillas apiladas, las cajas bien colocadas, los bultos cerrados. Pero el aire ahí dentro estaba helado, mucho más frío que afuera. Y al fondo, entre las sombras, vi algo. Una camilla, separada de las demás, como si alguien la hubiera arrastrado desde el montón y la hubiera dejado sola, justo en medio del pasillo. Me acerqué poco a poco. Cada paso hacía eco en el piso de lámina. La linterna empezó a parpadear. Entonces lo vi. Sobre la camilla había un cuerpo, envuelto en una sábana blanca, inmóvil. Me detuve en seco. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Hola?», dije en voz baja. Nadie respondió, pero de pronto la sábana se infló, como si algo respirara debajo. Retrocedí. Tropecé con una caja y casi caigo de espaldas. En ese momento, la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió como un costal mojado. Y entonces, una voz suave, apenas un susurro, salió desde el interior de la caja del tráiler. «No era para ti». Corrí. No me importó cerrar las puertas. Subí al tráiler. Arranqué con el corazón a punto de estallar. Las llantas patinaron un segundo en la tierra suelta y luego agarraron fuerza. Salí de ahí como alma que lleva el diablo. Manejé sin parar hasta que amaneció. El sol no trajo alivio. Solo me reveló lo que llevaba conmigo. Marcas de dedos en los vidrios. Por dentro. Pequeñas. Como de niño. Pero lo peor vino cuando me detuve en una gasolinera para echar diésel. El despachador se me quedó viendo raro, con la manguera en la mano. «Oiga, ¿todo bien?», me preguntó. «Sí». «¿Por qué?». Me miró de reojo, luego señaló el remolque. «Es que alguien se está asomando por la rendija de la puerta trasera». Me giré de golpe. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, con el corazón dándome puñetazos en el pecho. Me acerqué a la rendija. Nada, solo la oscuridad y el eco de mis pasos. «¿Lo vio bien?», le pregunté al despachador. «No sé, jefe. Era raro. Como una cara pálida, sin cejas, sin ojos». No respondí. Volví a cerrar la puerta con doble candado y seguí el camino. La idea de que alguien, o algo, siguiera ahí adentro me destrozaba los nervios, pero no podía detenerme. Horas después llegué al puerto en La Paz. El encargado de la descarga era un tipo serio, acostumbrado a ver de todo. Le entregué los papeles y me bajé para supervisar la descarga. Los operarios abrieron el tráiler y empezaron a sacar todo. Pero hubo un problema. Uno de ellos se acercó con la cara pálida. «Oiga, patrón, hay una camilla extra». «¿Cómo que extra?». «Sí, no está en el inventario. Y tiene algo encima». Lo seguí. Al fondo del tráiler estaba la misma camilla, sola, con la sábana encima. No se movía, no respiraba, pero el aire a su alrededor estaba helado. «¿Quiere que la bajemos?», me preguntaron. «Number, déjenla. Voy a hablar con la empresa». Llamé al encargado en Ciudad de México. Revisó el manifiesto. «No, Julián, en el conteo van las exactas. No hay ninguna camilla extra». «Pues hay una. Aquí está». Hubo un silencio incómodo en la línea. «Escúchame bien, Julián. Deja eso ahí. No lo toques. No digas nada. Devuélvete. Ya». «¿Qué diablos está pasando?». «Tú solo regresa. No preguntes». Colgó. Los operarios ya se habían alejado. La camilla seguía ahí, como si esperara algo. Me acerqué una última vez.
y justo cuando estuve a punto de tocar la sábana, escuché la voz otra vez. «Te dije que no era para ti». Retrocedí como si me hubieran quemado. La voz no venía de afuera, venía de adentro de la camilla. Ese susurro suave, helado, me dejó paralizado. Me temblaban las rodillas, me sudaban las manos. No quise tocar nada. Cerré el tráiler, firmé los papeles de entrega sin decir palabra y me fui directo al hotel más cercano. Dormí mal. Me despertaba cada hora, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Al día siguiente, emprendí el regreso, esta vez en un tráiler vacío, pero el peso seguía ahí. A la altura de Ciudad Obregón, comencé a notar de nuevo las marcas, en los vidrios, en el retrovisor, en el tablero, pequeñas huellas, deditos marcados con mugre o con sangre seca. Intenté no mirar. Subí el volumen de la música, pero entonces, mientras pasaba por una zona de niebla cerrada, escuché un golpe seco en el techo del camarote. «¡Toc! ¡Toc! ¡Toc!». Me detuve en seco. Bajé, revisé. Nada. Pero en el costado del tráiler, otra vez, escrita con lo que parecía sangre, una frase nueva. «Tú lo trajiste». Esa fue la última vez que hice ese tipo de viaje. Cambié de ruta, de empresa, de vida, pero nunca volví a dormir tranquilo, porque hay noches en las que despierto bañado en sudor y al mirar el parabrisas desde dentro, ahí están, las huellas, 5 dedos diminutos, marcados desde el interior, deslizándose lentamente, como si alguien o algo quisiera volver a entrar. Y entonces escucho esa voz, siempre la misma, en el rincón más oscuro de mi mente. No era para ti, pero ahora ya es tuyo. Y sé que no importa cuántos kilómetros recorra, no importa cuántas veces cambie de tráiler o de carretera, lo que recogí en esa ruta maldita ya no quiere bajarse. Esta segunda historia se llama Nos llevas contigo. Me llamo Ezequiel Ernesto Cárdenas. Tengo 52 años y más de 30 recorriendo carreteras a bordo de un tráiler. He cruzado desiertos, selvas, sierras y ciudades enteras con el rugido del motor como compañía. Nunca me ha asustado la noche, ni los caminos solitarios, ni mucho menos las historias de aparecidos. He dormido en estacionamientos vacíos, en paradores olvidados por Dios, y jamás he sentido miedo. Hasta aquella noche maldita en la Sierra de Durango. Fue hace 3 años, en octubre. Me tocó un viaje nocturno desde la Ciudad de México hasta Tijuana, pero con una escala inusual. Tenía que recoger una carga especial en un pueblo casi fantasma llamado San Rafael de los Milagros. Según el papel, era equipo de feria para una exposición en Ensenada. Carritos de juegos, figuras animadas, luces decorativas. Sonaba sencillo, aunque el nombre del pueblo ya me ponía incómodo. Nunca lo había escuchado, y, créanme, conozco cada rancho del país. Llegué al pueblo justo cuando el sol se escondía. Todo lucía apagado. Las casas estaban en pie, pero parecía que nadie vivía ahí. No había perros, ni niños jugando, ni ancianos en la banqueta. Nada. Solo un silencio espeso. Fui directo a la bodega indicada. Un hombre delgado, muy alto, con la piel amarillenta y sin decir mucho, me ayudó a cargar. Nunca me miró a los ojos. Solo firmó los papeles con una mano temblorosa y regresó a la oscuridad de la bodega sin despedirse. Arranqué sin darle más vueltas. Quería alejarme de ese lugar lo más pronto posible. Al salir del pueblo, noté por el retrovisor que una de las figuras animadas estaba mirando hacia fuera de la caja. Era un caballo de carrusel, grande, con ojos de vidrio. No sé por qué, pero me dio la impresión de que me observaba directamente. Las primeras horas fueron normales. Carretera vacía, luna brillante, buena música. Pero al pasar por una zona boscosa, comencé a notar algo raro. Cada cierto tiempo, el remolque rechinaba como si algo se moviera adentro. Pensé que la carga no iba bien asegurada, pero al revisar la hoja,
Todo estaba perfectamente empacado. Decidí detenerme a revisar. Bajé, linterna en mano, y rodeé el tráiler. Todo estaba bien por fuera, pero cuando acerqué el oído a la caja, escuché una especie de murmullo, como si varias personas susurraran al mismo tiempo desde adentro. Abrí de golpe. Todo estaba intacto. Los juegos, los muñecos mecánicos, todo, menos una cosa. Uno de los carritos de feria estaba fuera de su lugar, como si alguien lo hubiera sacado. Pensé que quizás el camino lo había movido. Lo empujé de vuelta a su sitio, cerré, me subí al tráiler y seguí. Pero el murmullo no desapareció. Volví al volante tratando de calmarme, diciéndome que era mi imaginación, que estaba cansado, que los sonidos no eran más que ecos del camino, del metal del tráiler crujiendo por la temperatura. Pero cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía ese murmullo. Ya no era solo un susurro lejano. Era como si alguien, o algo, hablara justo detrás de la pared del camarote. Palabras ininteligibles, como cantos en otro idioma, guturales y agudos, como si vinieran de gargantas que no estaban hechas para hablar. Pasando Santiago Papasquiaro, la niebla cayó de golpe, espesa, inusual para esa zona y para esa época del año. Apenas si podía ver más allá de 5 metros con las luces altas. Reduje la velocidad, con el corazón latiéndome en la garganta. Y entonces lo vi. A un lado de la carretera, entre los árboles, una figura alta, una figura inmóvil. Al principio pensé que era un poste, o un árbol seco, pero cuando pasé frente a Tebael, vi que tenía ojos, no como los de un humano. Brillaban como si reflejaran la luz desde adentro. Seguí manejando sin voltear, como si no lo hubiera visto, pero por el retrovisor, ahí seguía. A unos metros detrás del tráiler. No caminaba, no corría. Simplemente estaba, como si se deslizara, pegado a nosotros, como una sombra sin dueño. Quise detenerme de nuevo, pero algo me decía que no lo hiciera, que mientras siguiera avanzando, mientras el motor rugiera, yo estaba a salvo. Aceleré un poco, y entonces, otro sonido. Diferente esta vez. Desde dentro de la caja, un chirrido metálico, como si uno de los juegos se hubiera activado por sí solo. Luego, un tintineo. Música de feria, una melodía vieja, de esas que ponen en los tío vivos de antaño. Pero no sonaba alegre. Era lenta, desafinada, como si alguien tocara un organillo oxidado bajo el agua. Me invadió una sensación helada, como si la temperatura dentro de la cabina bajara 10 grados de golpe. Miré el espejo. Vi movimiento. Una de las figuras animadas se sacudía, como si tuviera vida. Era un payaso, un animatrónico con cara de risa fija y ojos vacíos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando movió la cabeza y me miró. Juré que lo vi guiñarme un ojo. Frené de golpe. El camión se deslizó unos metros, rechinando. Salí con el alma en los talones, linterna en mano. Volví a abrir la caja. La música paró en seco. Todo estaba como antes, las figuras quietas, inmóviles. Pero el payaso ya no estaba donde lo había visto. Lo encontré en una esquina, de espaldas. Lo toqué con la punta del pie. Nada. Inerte. Pero cuando me agaché para moverlo, una voz, aguda y burlona, me susurró en el oído. ¿Quieres que te haga reír? Me caí hacia atrás del susto. No había nadie. Solo el payaso, con esa sonrisa pintada y los ojos fijos en mí. Subí al tráiler de nuevo, pero esta vez no arranqué de inmediato. Me quedé un rato sentado, apretando el volante, con las luces altas iluminando la niebla frente a mí. Sentía que, si arrancaba, si me atrevía a avanzar, algo iba a cambiar. Como si lo que sea que venía conmigo estuviera esperando ese movimiento para liberarse del todo. Encendí el motor, más por inercia que por decisión, y retomé el camino con las manos sudadas. La radio, que llevaba apagada desde que salí de Guadalajara, se encendió sola. Un canal muerto, solo estática, y entre la estática, risas. Risas de niños. No cualquier risa. Era una risa sin alegría, hueca, repetitiva, como si alguien la hubiera grabado y la pusiera en bucle. La apagué de golpe, pero la risa continuó.
Ahora venía del camarote. No quise voltear, me obligué a mirar al frente. Pero el espejo retrovisor me traicionó. Vi algo moverse ahí dentro. Una figura, pequeña, agachada. Parecía un niño sentado con las piernas cruzadas, inmóvil. Pero cuando intenté verlo bien, se desvanecía, como si fuera una ilusión. Pero yo sabía que no lo era. Lo sentía respirando detrás de mí. Entonces empecé a notar otro patrón. El golpeteo en la caja, cada ciertos minutos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como un código. Como si intentaran comunicarse. Y las risas. Las malditas risas. Iban y venían. A veces sonaban al fondo, otras veces justo en mi oído, como si me respiraran en la nuca. Pasando el kilómetro 187, vi algo que me quitó el aliento. A un costado del camino, entre la bruma, un grupo de niños. 6, 7, tal vez más. Parados en fila, con la cabeza gacha. Todos vestían igual, ropas viejas, algunas rasgadas. Uno de ellos levantó la cabeza cuando pasé cerca. Su rostro era idéntico al que había visto esa primera vez. Ojos blancos, boca astillada, sin labios. Solo dientes. Y cuando giré la cabeza para verlos mejor, ya no estaban. Aceleré con el corazón desbocado, como si pudiera dejar todo atrás con la velocidad. Pero en la carretera, el tiempo se distorsiona. No importa cuánto avances. A veces parece que el paisaje no cambia. Las curvas se repiten. El mismo árbol seco a la izquierda. El mismo letrero oxidado con letras ya borradas. Me sentía atrapado en un bucle, como si nunca fuera a salir de ahí. La caja del tráiler crujía, pero ya no como metal viejo. Sonaba como si algo la golpeara desde dentro, con furia. Una patada, otra. Luego garras, rasguños que hacían vibrar todo el remolque. Algo arañaba el metal por dentro. Algo que no estaba hecho de carne. Algo que nunca debió estar ahí. Y entonces escuché mi nombre. Ezequiel. Susurrado, desde el radio apagado. Una voz seca, profunda, como si viniera del fondo de un pozo. No había forma. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía hablarme por esa radio vieja y desconectada. Pero lo repitió. «Ezequiel, abre la caja». Grité, golpeé el tablero, maldije. Pero la voz no paraba. Ahora no solo era una, eran varias. Coros infantiles, repitiendo mi nombre, invitándome a abrir. Y mientras lo decían, vi movimiento en el tablero del camión. Juguetes. Pequeños carritos de plástico que no estaban ahí antes. Uno de ellos giró solo. Dio una vuelta completa como si una mano invisible lo empujara. Luego sentí un aliento en el cuello. Frío. Inhumano. Frené otra vez, esta vez al borde del colapso. Bajé. No sabía si correr, gritar o prenderle fuego a todo. Rodeé el tráiler como un loco. Pero entonces vi algo peor. En la parte trasera, justo donde la caja se une al chasis, había una marca. Un símbolo. Un dibujo hecho con lo que parecía sangre. Era un círculo con una figura dentro. Un niño. Con cuernos. No aguanté más. Tenía que saber qué estaba pasando. Tomé una barra, rompí el candado con furia y abrí las puertas traseras de golpe. El interior estaba en penumbras. Usé la linterna, temblando, apuntando a cada rincón. Las cajas seguían en su sitio, menos una, abierta, vacía, la caja del payaso. Pero no estaba ahí. Entonces vi al fondo, en la oscuridad, al muñeco, sentado, quieto. Pero frente a él había más figuras, no juguetes, no humanos, algo intermedio. Parecían niños, pero estaban deformados, como si hubieran sido hechos con partes de otros, o como si hubieran salido mal de fábrica. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, hacia mí, y hablaron al unísono. «Nos llevas contigo». Retrocedí de espaldas. Cerré la caja de un golpe y me encerré en la cabina. Arranqué sin pensar, sin mirar atrás, sin frenar. Durante las siguientes 3 horas, no supe en qué carretera estuve. No sabía si manejaba en círculos o en línea recta.
Lo único que me mantenía despierto eran los golpes, los susurros y la certeza de que algo se había metido conmigo. Cuando llegué a Hermosillo, ni siquiera recuerdo haber parado a dormir. Solo recuerdo que cuando abrí la caja, todo estaba normal. Las cajas cerradas, ningún juguete fuera de lugar. El cliente firmó la entrega sin problema. Pero esa noche, ya en mi casa, volví a escuchar la risa. Y en el parabrisas, las marcas de dedos, por dentro. Lo que vi dentro del tráiler me quitó el sueño para siempre. Me llamo Gabriel Lozano. Tengo 53 años y llevo más de 3 décadas recorriendo el país como trailero. He cruzado desiertos, montañas y selvas en plena madrugada. He visto cosas que pocos creerían, pero nada me había tocado el alma como lo que viví una noche cerca de Real de 14. Era finales de octubre, justo cuando el aire empieza a enfriar y las sombras parecen alargarse más de lo normal. Me habían asignado una carga de materiales para construcción, sacos de cal, costales de cemento y varilla. Salí de San Luis Potosí al caer la tarde. Pensaba dormir en Matehuala, pero un atraso en la carga me obligó a rodar de noche. Conocía esa carretera como la palma de mi mano. Rectas largas, cerros bajos y un silencio que a veces es más ruidoso que el motor. Todo iba tranquilo hasta que, justo después del entronque a Cedral, noté una figura al costado del camino. Pensé que era un caminante, pero cuando pasé junto a él, me di cuenta de que no se movía. Solo estaba ahí parado, con la cabeza gacha, como si me estuviera esperando. Me estremecí, pero no paré. A esa hora uno no se detiene por nadie. Sin embargo, unos 15 minutos después, volví a ver la misma figura, esta vez más cerca de la carretera. Me incliné al parabrisas para asegurarme de no estar alucinando, y lo vi claramente. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Tenía el torso desnudo, la piel cubierta de tierra y una especie de costal amarrado en la cabeza. El corazón me empezó a latir más fuerte. Apreté el volante con ambas manos. No entendía cómo había llegado hasta ahí tan rápido. No había caminos, ni autos, ni forma de que me hubiera rebasado. Y entonces, sin previo aviso, lo vi parado a mitad del camino. No frené. Me negué a aceptar que estaba viendo algo real. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, ya no estaba. No podía explicar lo que acababa de pasar. Sabía lo que había visto. No era una sombra, no era un bulto de tierra, y no era el cansancio. Esa figura estaba ahí, parada, observándome, desafiándome. Encendí la radio para distraerme, pero todo lo que salió fue estática. Cambié de estación. Nada. Era como si alguien hubiera desconectado todo del mundo exterior. Apreté los labios, tragué saliva y seguí. Los faros del tráiler iluminaban la carretera como una cuchilla de luz cortando la oscuridad. Y justo cuando empezaba a pensar que tal vez todo había sido una mala jugada de mi mente, ocurrió otra cosa. Escuché un golpe seco, metálico, en la parte trasera de la cabina, como si alguien hubiera brincado sobre el techo. Miré por los espejos retrovisores, pero no vi nada fuera de lugar. Pensé en detenerme, pero algo dentro de mí me gritó que no lo hiciera. No en medio de esa carretera, no con esa cosa rondando. Avancé un par de kilómetros más. Entonces escuché otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera caminando sobre el tráiler. Apreté el acelerador. Ya no me importaban los topes ni las curvas. Solo quería llegar al siguiente poblado. Pero cada minuto que pasaba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible se estuviera subiendo al tráiler y aplastara la cabina desde arriba. Miré por el retrovisor y mi sangre se heló. Había huellas, sobre el parabrisas, pequeñas marcas de dedos, como si alguien, o algo, estuviera recargado desde fuera.
mirando hacia adentro. Pero era imposible. Íbamos a 90 kilómetros por hora. Me bajé en movimiento. No físicamente, claro, pero mentalmente dejé de estar ahí. Era como si mi cuerpo estuviera manejando por puro instinto, mientras mi cabeza se perdía en pensamientos desesperados. Cuando por fin llegué a una gasolinera, estaba medio abandonada. Solo una lámpara parpadeando, un surtidor viejo y un pequeño cuarto donde un hombre dormía frente al televisor. Toqué la bocina para que me dejara estacionar. Ni se inmutó. Apagué el motor. El silencio fue ensordecedor. Me bajé. El aire estaba inmóvil, denso, como si respirara por mí. Rodeé el tráiler. Las huellas seguían ahí, marcadas en el parabrisas, pero también en los espejos laterales, en las puertas, en los costados, como si un enjambre de manos pequeñas hubiese caminado por todo el camión. Me estremecí. Saqué un trapo y limpié el vidrio, pero al pasar el trapo, las huellas no se iban, como si estuvieran del otro lado, dentro. Volví al camarote, cerré con seguro, apreté los ojos y me dije, duerme, solo duerme. Pero no pude, porque apenas me recosté, algo se movió, un leve crujido, luego otro, pasitos, pequeños, como los de un niño corriendo sobre piso de madera, pero no había madera, solo lámina. Apreté la linterna, la encendí de golpe. No había nadie, pero al enfocar hacia el asiento del copiloto, vi algo, un osito de peluche, viejo, sucio. No era mío, no venía con la carga. Nadie lo había puesto ahí. Lo tomé con 2 dedos. Tenía manchas negras y algo escrito en el pecho con tinta roja. Ya te vimos. Lo aventé por la ventana. Cerré todo de nuevo. Me temblaban las manos. Pero no era miedo común. Era un miedo que nacía en los huesos, que se siente como frío que sube desde los pies hasta clavarse en la nuca. Ese fue el momento en que decidí seguir. No podía dormir. No ahí. La carretera estaba vacía. Ni un solo carro, ni una patrulla. Solo yo. Y lo que fuera que se había subido conmigo. Pasando el Rosario, el clima cambió. Una niebla espesa cayó de la nada, tanto que no veía más allá de 5 metros. Encendí las intermitentes, reduje la velocidad, pero entre la bruma vi siluetas, primero a lo lejos, luego más cerca, pequeñas, bajitas. Caminaban a la orilla de la carretera. Algunas cruzaban corriendo, pero cuando trataba de verlas directamente, desaparecían. Hasta que una se detuvo justo frente al tráiler. Pisé el freno con fuerza. Las llantas chillaron. Todo el camión tembló, pero no la atropellé, porque no era real. No podía serlo. Era un niño, pálido, sin ojos, solo cuencas negras, y una sonrisa inmensa que se abría hasta las orejas. Desapareció en un parpadeo. Volví a arrancar. El tráiler rechinó, pero me obligué a avanzar. Fue entonces cuando la radio se encendió sola, estática, y luego voces, voces de niños, susurros, risas, una canción que reconocí de inmediato. Estrellita, ¿dónde estás? Cantada en un tono agudo, lento, casi burlón. Apagué la radio, pero la canción seguía. Ya no en la bocina. Venía de atrás, de la caja, de entre los juguetes. Me detuve de nuevo. Bajé con la linterna. Caminé hacia la caja. Antes de tocar el candado, escuché 3 golpecitos suaves, como si tocaran desde adentro. Golpe, pausa, golpe, golpe. Y luego una voz. ¿Puedo salir a jugar? No respondí. No podía. Cada célula de mi cuerpo me decía que corriera, que dejara el tráiler, la carga, todo. Pero mis pies se movieron solos, como si algo me jalara hacia la caja. Abrí el candado. Las puertas crujieron al abrirse. Dentro, las cajas de juguetes estaban acomodadas como las dejé. Todo en orden, excepto por una caja abierta, vacía. Y en el suelo, un carrito de plástico con los faros encendidos. Pero no tenía baterías. Entré. El eco de mis pasos rebotaba entre las paredes de la caja. Me acerqué al carrito.
Entonces lo escuché. Respiración, muy leve, detrás de mí. Me giré. Nada. Dije en voz alta, ¿quién anda ahí? Silencio. Pero cuando retrocedí, pisé algo blando. Bajé la linterna. Otro juguete. Un payaso pequeño. Igual al de la historia que contaron una vez en la base de transportes. El que se aparecía cuando moría un niño en la carretera. Entonces lo entendí. No eran juguetes normales. Eran objetos que cargaban con algo más, con presencias, con historias que no habían terminado. Volví a cerrar la caja y me subí a la cabina como alma que lleva el diablo. Manejar fue un suplicio. Sentía que algo me observaba todo el tiempo desde los espejos, y cada vez que pasábamos por una curva cerrada, escuchaba el mismo murmullo. ¿A dónde vamos ahora? Cuando llegué a mi destino, la caja estaba en orden. Nadie creyó lo que dije. Firmaron la entrega. Y me fui. Pero desde esa noche, cada vez que miro por el retrovisor, juro que a veces veo un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. El baúl maldito que llevé en mi tráiler, lo que transportaba quería llevarse mi alma. Me llamo Tomás Ruiz. Llevo casi 20 años recorriendo caminos con mi tráiler, desde el sur de Chiapas hasta la frontera con los Estados Unidos. Como buen chofer de carretera, he visto cosas extrañas. Animales que no deberían estar donde los ves. Gente parada a mitad de la noche pidiendo aventón sin moverse. Luces que no tienen sentido en medio del monte. Pero siempre encontré una explicación. Siempre. Hasta aquella madrugada. Me tocó salir desde San Luis Potosí, llevando una carga de muebles antiguos a una hacienda cerca de Torreón. Carga liviana, pero delicada. Entre los muebles venía un baúl de madera tallada, muy viejo, según el cliente, una reliquia familiar. Lo amarraron bien, le pusieron una manta encima y me dijeron que no lo abriera por nada del mundo. Ni pregunté. A veces la gente paga por sus supersticiones. Arranqué al filo de la medianoche, justo para evitar el tráfico. El camino estaba despejado. La luna llena alumbraba tanto que casi no necesitaba los faros. Ya pasado Matehuala, la carretera se volvió un desierto. Ni un solo auto, ni luces, ni alma viva. Solo mi tráiler y el sonido del motor constante. Entonces, vi algo en el retrovisor. Una sombra. No era grande, más bien como de un niño, o alguien agachado. Parpadeé. Nada. Pensé que era el reflejo de alguna señal, o simplemente la fatiga. Pero un par de kilómetros después, la volví a ver, esta vez más cerca de la caja. Me incliné un poco para mirar mejor. Nada. Todo en orden. Y ahí fue cuando lo escuché. Un golpecito. 3 veces. Muy leve, como si algo dentro de la caja hubiera caído. Miré el reloj. Las 3:12 de la mañana. El punto muerto de la noche. Frené despacio, con la garganta seca. Apagué el motor. Bajé con mi linterna. Dimos la vuelta completa al tráiler. Cerrado, seguro. Ni marcas, ni daños, ni nada. Pero al pasar junto a la puerta trasera, juraría que oí una respiración. Me quedé parado frente a la caja, con la linterna temblando en mi mano. Me acerqué lentamente, contuve el aire, y pegué la oreja a la puerta metálica. Silencio. Y luego, algo más. Un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien arrastrara uñas o algo metálico sobre la madera. Me alejé de golpe, encendí un cigarro y me obligué a no pensar. Debe haberse movido algún mueble viejo. Seguro se aflojó con los baches. Me repetí. Volví a la cabina, cerré con seguro y arranqué sin mirar atrás. Media hora después, otro sonido. No un golpe, sino un susurro. Venía desde la caja, como si alguien hablara entre dientes. Subí el volumen del estéreo, pero eso solo lo empeoró. Entre canción y canción, justo en el silencio de la radio, escuché algo que me erizó los pelos. ¿Me escuchas? Casi pisé el freno, pero no lo hice. Seguí manejando, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Miré por el retrovisor y me paralicé.
Alguien estaba dentro de la caja. Solo vi un segundo. La manta que cubría el baúl moviéndose, como si alguien se levantara de debajo de ella. Quise convencerme de que era producto del movimiento, del viento, de lo que fuera, pero en el fondo sabía que no. Ahí ya no era cuestión de cansancio. Cuando llegué a un área de descanso, paré de golpe. Bajé como si el tráiler quemara por dentro y rodeé la caja. Los candados estaban intactos, pero entonces sentí algo. Un golpe desde dentro, seco, fuerte, contra la puerta de acero. Me alejé de espaldas. Juro por lo más sagrado que alguien empujó desde adentro. Y en la parte inferior, bajo la puerta, vi algo que casi me hace vomitar. Una pequeña mano pálida, con dedos largos, sobresalía apenas, como si alguien intentara salir o arrastrarse. Subí al tráiler temblando. Ya no me importaba el contrato, la carga ni la paga. Solo quería alejarme de ahí. Intenté llamar al cliente, pero no tenía señal. Tampoco había cobertura para GPS. Solo la oscuridad, la carretera y yo. Seguí manejando, esperando que la primera luz del amanecer disipara aquella pesadilla. Pero lo que vino fue peor. Unos minutos después, la radio se encendió sola. Interferencia. Luego una voz, la misma de antes. «Tú lo abriste». Cambié de estación. La misma voz. Apagué la radio. La voz siguió, ahora desde los parlantes apagados. Entonces, de reojo, vi por el espejo retrovisor una figura sentada en el asiento del copiloto. No sé cómo, ni cuándo apareció. Era una silueta negra, encorvada, con un sombrero antiguo, como de época. Cuando giré la cabeza, no había nadie, pero el asiento seguía hundido, como si alguien pesado aún estuviera ahí. Giré todo el volante en una curva. Casi choco contra la valla. Me detuve. No podía más. Me bajé, llorando, temblando, respirando como si hubiera corrido kilómetros. La noche estaba más fría, como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso. Y entonces escuché el clic de la puerta del tráiler abriéndose sola. La manta que cubría el baúl ya no estaba encima. Se había deslizado hasta el suelo, como si algo la hubiera lanzado, y la tapa del baúl estaba ligeramente entreabierta. Di un paso atrás, pero escuché algo salir arrastrándose, algo que respiraba fuerte, y se reía bajito, una risa de viejo mezclada con la de un niño. Y entonces lo vi, un rostro blanco como el yeso, con ojos completamente negros, sin párpados, sin expresión. Me miraba desde dentro del baúl. Su boca no se movía, pero yo escuchaba su voz dentro de mi cabeza. «Tú me llevas. Ya eres parte del trato». No recuerdo cómo volví a subir al tráiler. Solo sé que arranqué como si huyera del infierno. El volante me resbalaba de las manos sudadas, la vista borrosa y el estómago al borde del colapso. Mientras manejaba, la caja golpeaba como si hubiera una estampida adentro. Los muebles, pensé, pero sabía que no era eso. Escuchaba risas, gritos apagados, pasos, pasos de niños, pero también de algo más grande, como pezuñas, como arrastrando cadenas. En una recta larga, la tapa del baúl voló desde la parte trasera hasta el cofre del tráiler. Era imposible. Pero ahí estaba, con las bisagras colgando como brazos mutilados. Me hizo perder el control. Me orillé como pude, salí corriendo y me alejé caminando varios metros. El tráiler se quedó solo, rugiendo, iluminado por los faros. Y entonces lo vi claro. Desde la puerta abierta de la caja bajaban lentamente 3 figuras. No corrían. Caminaban despacio, como sabiendo que el tiempo estaba de su lado. Una parecía un anciano, jorobado, con el rostro deformado como cera derretida. Otra, una mujer alta, cubierta con un velo negro. Y la tercera, era un niño, idéntico al que vi en el retrovisor. Pero ahora, su boca se abría con una sonrisa enorme y sin labios. Se detuvieron a unos metros. No hablaban, no respiraban. Solo señalaban hacia mí y sonreían. Corrí.
No sé cuánto tiempo ni hacia dónde. Solo sé que mis piernas se movían solas. Cuando me detuve, ya era de día. El sol no trajo paz. El tráiler seguía en el mismo lugar, pero estaba vacío. La caja abierta, los muebles desaparecidos. Solo quedaba el baúl, y dentro un espejo roto, cubierto de sangre. Llamé a la empresa. Me mandaron otro chofer para remolcar el camión. Cuando llegó, me miró raro y solo dijo: «Tú también lo viste, ¿verdad?». No pregunté qué quiso decir. No podía. Desde aquel día no volví a manejar de noche, ni solo, ni cerca de esa ruta. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que a veces, al amanecer, encuentro la puerta de mi casa entreabierta, y sobre el tapete, una pequeña mano de madera tallada, igual a la del baúl, y dentro, grabada con fuego, una frase: «Aún no llegas a tu destino». La ruta maldita, el pueblo que no aparece en el mapa y los niños sin rostro. Yo soy Mateo Estrada. Llevo 12 años manejando tráiler por todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, cargando de todo: frutas, electrodomésticos, maquinaria pesada, lo que sea. Me acostumbré al insomnio, a la soledad, a los cafés aguados de las gasolineras, pero nunca me acostumbré al silencio absoluto. Ese que te presiona los oídos cuando estás en medio de la nada y solo se oye el motor, o a veces, ni eso. Me acuerdo bien de aquella noche. Había salido de Oaxaca con destino a Monterrey. El cliente quería la carga rápido, así que decidí tomar la ruta por la sierra, esa que atraviesa pueblos casi fantasmas y curvas tan cerradas que parecen hechas por el mismo diablo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando pasé por un tramo conocido como la Loma del Silencio. Muchos traileros la evitan, porque dicen que hay una curva donde han muerto varios en accidentes inexplicables. Yo, como siempre, no creía en eso. Pensaba que era más el susto que otra cosa. Pero esa noche, al empezar a subir esa loma, el tráiler empezó a fallar. Las luces delanteras parpadearon 2 veces, y luego se apagaron por completo. Frené de golpe. El motor seguía encendido, pero las luces, nada. Me bajé con la linterna. Revisé el cableado, todo parecía en orden. Cuando iba de regreso a la cabina, noté algo al borde del camino. Una figura, sentada, justo donde la tierra se mezcla con el monte. Pensé que era un campesino o alguien varado. Me acerqué y pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Estaba encapuchado. Me dio mala espina. Me regresé sin esperar respuesta y subí al tráiler. Cuando encendí de nuevo las luces, ahí estaba, parado justo frente al cofre. Y no estaba solo. Detrás de él, en el camino, había al menos 7 figuras más, todas inmóviles, todas mirando hacia mí. Me congelé. No moví un solo músculo mientras los faros iluminaban esas figuras. Eran altas, demasiado altas para ser personas normales. Estaban cubiertas con capas oscuras, como de manta o costales, pero lo que me heló la sangre fueron sus rostros. No había, solo piel lisa, sin ojos, sin boca, como si sus caras hubieran sido borradas. Retrocedí el tráiler. Apenas si podía respirar. Las figuras no se movieron ni un centímetro, pero sentía como si me observaran con una furia antigua, muda. Apreté el volante, metí primera y avancé lentamente. Las figuras se apartaron al último segundo, sin hacer ruido, deslizándose más que caminando. Ya no quise mirar por los espejos, pero un par de kilómetros más adelante, algo empezó a sonar en la caja del tráiler. Golpes. 3, uno detrás de otro. Luego una pausa, y otros 3, como si alguien estuviera marcando un código. Aceleré. El camino se retorcía como víbora bajo las llantas, y la niebla se levantó de repente, espesa, húmeda, como si me estuviera tragando. Cuando pasé frente a un letrero viejo, oxidado, noté que decía: «Bienvenido a San Rafael del Silencio». Nunca había oído de ese pueblo, y tampoco estaba en el GPS.
pero el camino me obligaba a cruzarlo. Las casas eran bajas, de teja, con portones de madera podrida. Pero todas estaban abiertas, sin puertas, sin ventanas, como bocas esperando algo. No vi ni una persona, ni un animal, ni una luz encendida. Solo niebla, silencio, y esas casas abiertas. El golpeteo en la caja volvió, esta vez más fuerte, y luego risas, risas infantiles. No eran risas alegres. Number eran finas, torcidas, con una malicia imposible de explicar, como si algo pequeño se estuviera burlando de mí, escondido en la oscuridad. Sentí cómo se me erizaban los brazos y el sudor me bajaba por la espalda. Apreté el acelerador. Ya no me importaba si rompía suspensión o si me comía una curva. Solo quería salir de ese maldito pueblo. Pero el camino no terminaba. Las mismas casas, la misma tienda cerrada, el mismo árbol seco. Pasé por el mismo letrero 3 veces. San Rafael del Silencio, como si estuviera atrapado en un bucle. Paré el tráiler, apagué el motor. Necesitaba pensar. Tal vez estaba soñando. Tal vez había inhalado algo raro. Bajé con la linterna. Me acerqué a la primera casa. Dentro no había muebles, ni cortinas, ni vida. Pero en el suelo, dibujos, hechos con crayones, niños de palitos, todos con la cabeza tachada. Retrocedí. Cuando me giré, lo vi. Un niño parado frente al tráiler, descalzo, con la cabeza baja. Tenía la piel gris, como ceniza, y cuando levantó la cara, no tenía ojos. Solo 2 huecos negros, profundos, como pozos. Grité. Me subí al tráiler, cerré la puerta, giré la llave. El motor no encendía. Y entonces, la radio. Estaba apagada, pero comenzó a emitir una canción de cuna, como de cajita musical. Lenta, distorsionada. Y una voz infantil. ¿Por qué no quieres jugar con nosotros? Quise romper la radio, pero antes de tocarla, se apagó sola. El silencio volvió, pero no era un silencio normal, era denso, vivo. Luego vinieron los golpes, esta vez ya no en la caja, sino en la cabina. Algo golpeaba el techo, luego los costados, golpes suaves, insistentes, como si muchas manos pequeñas tocaran al mismo tiempo. Me encomendé a Dios. Tomé el crucifijo que siempre colgaba del retrovisor y recé. No sé si por costumbre, por miedo o por desesperación. Pero en cuanto terminé el Padre Nuestro, el motor arrancó solo. No pregunté cómo. Aceleré a fondo. La carretera seguía, pero esta vez sentía que se abría. Las casas desaparecieron, la niebla se levantó poco a poco. Y entonces vi el desvío hacia la autopista. Me lancé hacia allá como loco. Cuando me incorporé a la vía principal, las luces volvieron a la normalidad. La radio enmudeció por completo, y sentí por primera vez en horas que podía respirar. Pero justo antes de dejar atrás el cruce con el camino viejo, algo me hizo mirar por el espejo lateral. En la caja del tráiler había una huella, una mano infantil marcada con tierra, como si alguien se hubiera despedido. Entregué la carga en Monterrey sin abrir la caja. Dejé que los encargados revisaran todo. Ningún daño, ninguna anomalía. Pero vi sus caras cuando sacaron una caja que no estaba en la lista. Era pequeña, de madera, sellada con clavos oxidados. No tenía remitente. Cuando la abrieron, era un juego de té infantil, de porcelana negra, agrietada, con dibujos de niños sin rostro. Uno de los trabajadores me preguntó si sabía de dónde venía eso. Le dije que no. Me pidió que firmara un acta y me fui. No dormí esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por Oaxaca, evito la loma del silencio. Y cada vez que escucho una canción de cuna, aunque sea en una caricatura, siento un escalofrío subirme por la columna. Porque no todos los pueblos están en los mapas, y no todos los juegos son para niños. Algunos son trampas disfrazadas de inocencia. Y yo, Mateo Estrada, juro que no volveré a tomar una ruta que no aparezca en el GPS. Pero a veces, cuando estaciono el tráiler y me preparo para dormir,
Escucho algo dentro de la caja. Risas, golpes suaves y una voz que me pregunta, ¿ya estás listo para jugar de nuevo? El hombre de la curva. Mi nombre es Ramiro Castañeda. Llevo 15 años manejando tráiler en la ruta entre Querétaro y Chiapas, siempre de noche, porque el calor es menos bestial y porque el tráfico es más noble. Me gusta el silencio, me gusta ir solo, pero desde hace unos meses, cada vez que paso por cierto tramo entre Las Chuapas y Coatzacoalcos, siento que no voy solo. Todo comenzó una noche sin luna. Acababa de salir de la terminal con un contenedor de materiales de construcción. El tramo era recto, largo y solitario. Faltaban unas 2 horas para mi parada de rutina cuando lo vi por primera vez. Un hombre parado en la orilla de la carretera, justo en una curva cerrada. Llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo largo, como de esos antiguos. No hizo señas, no levantó la mano. Solo estaba ahí, quieto, mirando hacia el tráiler. No me detuve. Por sentido común, por instinto, por miedo. No lo sé. Pero al pasar junto a él, lo miré brevemente por el retrovisor. Ahí fue cuando lo noté. No tenía rostro. Su cara era una especie de niebla densa, una sombra flotando en donde debería estar su expresión. Apreté el volante y traté de convencerme de que era mi cansancio jugando trucos. Pero unos kilómetros más adelante, en plena recta, lo volví a ver. Mismo sombrero, mismo abrigo, misma postura. Esta vez estaba en el carril contrario, de pie entre la maleza, como si me hubiera adelantado. Reduje la velocidad, mi corazón golpeando en el pecho. Miré todos los espejos. Nada, solo la carretera atrás. Pero al volver la vista al frente, algo hizo que pisara el freno con toda la fuerza. Un bulto negro apareció a mitad del camino. Frené de golpe. El camión chirrió. Se ladeó un poco, pero logré detenerme. Bajé con la linterna, temblando. Era un sombrero. El sombrero estaba ahí, viejo, sucio, como si lo hubieran dejado hace años. Lo toqué con la punta del pie, ligero, casi liviano. Lo levanté con la linterna y lo examiné. No había viento, pero algo me lo arrebató de la mano. Salió volando solo unos metros y cayó de nuevo, esta vez más cerca del tráiler. Sentí un escalofrío que me cruzó el cuerpo entero. Volví a subirme al tráiler. Cerré las puertas, me persigné y arranqué con el alma hecha un nudo. Pasaron unos minutos y todo parecía haber vuelto a la normalidad. El radio zumbaba con estática, el camino estaba despejado, y traté de convencerme de que había sido un susto aislado. Pero entonces lo sentí, un peso, como si algo o alguien se hubiera subido a la cabina. No escuché la puerta, no vi movimiento, solo lo sentí. Miré de reojo al asiento del copiloto, y lo vi. El mismo abrigo, el mismo sombrero, solo que ahora estaba sentado ahí, como si llevara horas acompañándome. Giré la cabeza con lentitud, aterrorizado. Y de nuevo, esa cara, o más bien, esa ausencia de rostro. Una masa negra y opaca donde deberían ir los ojos y la boca. Grité. Grité como no lo hacía desde niño. Frené sin pensar, salí disparado de la cabina y vomité en el pavimento. Cuando volví a mirar, el asiento estaba vacío. El sombrero tampoco estaba. Revisé toda la cabina con la linterna. Nada. No dormí esa noche. Solo conduje, con el sudor helándome la espalda y los ojos clavados al frente. Después de esa noche, cada vez que cruzaba ese tramo, lo veía. A veces al borde de la carretera, a veces reflejado en los espejos, otras en el parabrisas, como si estuviera justo sobre el cofre del tráiler. Pero la vez más fuerte fue cerca del kilómetro 68. Había niebla, espesa como leche. Avanzaba despacio, con las luces bajas, cuando noté algo extraño en la pintura del asfalto. Eran huellas. Huellas de botas grandes, marcadas como si alguien hubiera caminado por ahí con barro seco. Pero no era solo eso. Caminaban junto al tráiler, a la par.
Y entonces escuché una voz. No venía del radio, no venía del teléfono, venía de atrás, desde la caja. «Ramiro», me congelé. «Ramiro, ¿me das un aventón?» Esa voz era susurrante, como de alguien que no ha hablado en años. Me obligué a seguir. Cada kilómetro se sentía como una eternidad. Y entonces, frente a mí, apareció una patrulla detenida. Un oficial me hizo señas para parar. Me bajé de inmediato. «Buenas noches, ¿todo bien?», preguntó. «Sí, solo algo extraño», balbuceé. El oficial me miró serio. Luego señaló la caja del tráiler. «¿Sabe que eso está abierto?». Me quedé helado. «Imposible», dije. Fui con él a revisar. Una de las puertas estaba mal cerrada, bailando con el viento. No lo entendía. Yo mismo la aseguré. Y dentro había marcas de manos, pero no humanas, como si hubieran sido arrastradas con uñas largas. El policía solo me miró y dijo: «Por esta zona han desaparecido muchos choferes. Dicen que uno de ellos todavía pide que lo lleven a casa». Decidí no contarle a nadie. No quería que me tomaran por loco. Pero algo cambió desde entonces. En cada viaje, por más que revisara la carga, ajustara los seguros y evitara la zona maldita, siempre había señales, manchas, voces, siluetas en los espejos. Una vez, cuando dormía en un paradero en Campeche, desperté a mitad de la noche con el sonido del claxon. Corrí hacia la cabina y encontré la luz interior encendida. El asiento del copiloto, hundido. Como si alguien invisible estuviera ahí sentado. Pero no había nadie. Otra noche, una niña se me apareció de la nada en medio del camino. Frené de golpe. Bajé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo su risa, metiéndose en mi cabeza como un taladro. Lo peor fue en Veracruz. Mientras descargaban una mercancía, un tipo del almacén revisaba mi lista de contenido cuando me preguntó: «Oye, ¿por qué traes un pasajero ahí dentro?». Lo miré, confundido. «¿Pasajero?». «Sí, un señor de sombrero. Lo vi por la rendija del tráiler. Pensé que era algún guardia». Yo no dije nada. Solo negué con la cabeza. Nadie más volvió a verlo. Hace una semana me asignaron un viaje nocturno hacia Oaxaca. Llevaba maquinaria pesada, nada fuera de lo normal. Pero desde que tomé la carretera vieja, supe que no iba a ser un viaje común. El radio se apagó. Las luces interiores comenzaron a parpadear. Y en el espejo retrovisor volvió a aparecer. Sentado, silencioso, sin cara. Esta vez no traté de huir. No grité. No me detuve. Solo le pregunté: «¿Qué quieres?». No obtuve respuesta. Pero en el tablero algo se encendió. Una palabra, escrita con vapor, como si alguien la hubiera dibujado con el dedo. Hogar. Ese fue el tramo más largo de mi vida. No sé si dormí, si soñé, si morí un poco. Pero llegué al final de la ruta. Me detuve en un viejo camino de terracería. No había casa, no había nada. Solo árboles y niebla. Y entonces, él bajó, sin decir palabra, sin abrir la puerta. Solo desapareció. Desde ese día no lo he vuelto a ver. Pero cada que manejo por las noches, dejo el asiento del copiloto libre. Porque sé que tarde o temprano volverá a necesitar un aventón. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que también ame los relatos que desafían la realidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te atreves.